Ya ustedes me dicen. Bien, estamos grabando entonces. Pues comenzamos. Muy buenas tardes. Agradecemos que asistan con nosotros a esta novena conferencia del Consejo de Transformación Educativa, donde hay muchos compañeros que están apoyando, muchas organizaciones que están apoyando, el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, el Movimiento Nacional de Escuelas Campesinas, la Red de Universidades Alternativas, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Hay muchos compañeros interesados en estar exponiendo en estas conferencias, y en esta ocasión la conferencia número 9, la novena conferencia, corresponde a, va a estar con nosotros, perdón, la doctora Alma Luz García Jiménez, con una conferencia referente a la educación rural alternativa. La doctora Alma Luz García Jiménez es doctora en Ciencias de Estudios en Desarrollo Rural por el Colegio Postgraduados, Campus Montesillo. Es maestra en Ciencias en Desarrollo Rural Regional en Ingeniería Agrónoma, especialista en Fitotecnia por la Universidad Autónoma Chapingo, y ha trabajado en instituciones públicas como prestadora de servicios profesionales en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el Instituto Nacional de Capacitación Rural. Ha sido asesor legislativo en la Cámara de Diputados, es socia fundadora del Bufet Promotores de la Autogestión para el Desarrollo Social SC y miembro de la Universidad Campesina del Sur. Participó como relatora en las mesas de trabajo de organización de productores y capacitación en los foros regionales de consulta para la formulación de la iniciativa de la Ley de Desarrollo Rural. También ha sido promotora de 3 foros nacionales en educación rural alternativa y colaboradora como investigadora en el equipo académico en educación de adultos, extensión y desarrollo rural del programa de estudios de desarrollo rural por el Colegio de Postgraduados. También ha sido dictaminadora del libro Las cortezas como productos maderables para su aprovechamiento sostenible por el CONACYT y en la red temática de productos maderables de México, y ha publicado artículos sobre labranza de conservación, manejo sustentable de recursos medicinales y educación rural alternativa. Actualmente es académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, en la licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, proporcionando las asignaturas siguientes: sistemas de producción agrícola, producción sustentable, recursos naturales y su sustentabilidad, sistemas forestales y evaluación del impacto ambiental. Además, es instructora de diplomados de planificación en evaluación en sistemas rurales, y debo agregar también que nos acompaña, pues, por lo menos desde hace 10 años en el trabajo de la Universidad Revolución, como profesora también, y ha sido, pues, gran impulsora entre todos los compañeros de que los chicos de nuestra licenciatura puedan estar realizando sus proyectos hacia la comunidad. Pues nosotros estamos muy agradecidos de que estés con nosotros, doctora Alma, que nos encontremos. Tengo también que mencionar que estamos organizando desde hace por lo menos unos 3 o 4 meses un multicongreso donde estará participando Educación Rural Alternativa, la red que trabaja la doctora Alma. Estará participando el Movimiento Nacional de Escuelas Campesinas, con el doctor Bernardino y con el compañero Ezequiel. Estará participando el Consejo de Transformación Educativa, con el doctor Eduardo Murueta y otros compañeros, y estaremos también participando desde la red de universidades alternativas. Pues es un gusto que estés con nosotros, y pues te dejo el micrófono para que nos platiques más de la educación rural alternativa. Gracias, Alma. Ok, muchísimas gracias por la presentación, Vic. Es un placer y es un honor
estar con ustedes y envío un saludo fraterno a todas las organizaciones y participantes presentes y pues quiero agradecer la invitación al Consejo de Transformación Educativa, al Movimiento Nacional de Escuelas Campesinas y a la Red de Universidades Alternativas y a la Universidad Campesina Indígena en Red, que pues han promovido una serie de eventos para dar continuidad a este proyecto. Y vamos a hablar sobre educación rural alternativa. Primero vamos a hablar del concepto desde las organizaciones de qué es la educación rural alternativa. Les hablaré acerca de 3 foros que se han impulsado por un grupo promotor de organizaciones sociales, en donde la UNICAM pues, ha sido el principal promotor. Y después pues, hablaré de la UNICAM Sur, la Universidad Campesina del Sur, y pasaremos a algunos videos. Uno relacionado con el primer vínculo que la UNICAM Sur tuvo con la RUA, ¿verdad? Y que se da este vínculo en el tercer foro. Y pues vamos a hablar del tercer foro, principalmente en donde se da este lazo más en coincidencia con la educación. Y un último video en donde, ¿qué es la UNICAM? Entonces, pues son una serie de diapositivas, pero voy a tratar de solo comentar algunos aspectos y ver los videos que tenemos. Entonces, la educación alternativa que nosotros le denominamos ERA a través de los foros, estamos hablando de que es un proceso orientado a conformar a un ser humano integral en armonía con su entorno social, ecológico y cultural, sobre la base de un pensamiento reflexivo y crítico que permite la transformación social de las condiciones actuales que viven con una visión de sustentabilidad. Es decir, tenemos un cúmulo de saberes que hoy por hoy es apremiante retomar y fortalecer. Entonces, hemos observado y hemos compartido una serie de experiencias y esfuerzos de autogestión de muchas organizaciones que no cuentan con apoyo oficial y que pues con mucha creatividad han desarrollado una diversidad de proyectos educativos. Entonces, pues existe una pertinencia lógica. Pues nadie ha cuidado mejor la tierra que nuestros campesinos y en este caso el enfoque que tenemos es más hacia la ruralidad, hacia la vida cotidiana del sector campesino. Entonces, consideramos que este concepto de educación rural alternativa está en construcción y que pues hay muchas tareas por fortalecer, sobre todo en lo que es la identidad, en la formación integral de los individuos, de los grupos, de comunidades, de etnias, de culturas que habitan en nuestros territorios rurales y que inciden en diversas metodologías participativas. Y estas pues se dan en diferentes formas, en diferentes niveles,
en educación formal, informal y no formal. Entonces, sabemos que es un tema poco visible desde los ámbitos de educación oficial, desde las instituciones, no está dentro de las leyes ni de los presupuestos. Por lo tanto, pues creemos que tiene una clara relevancia que brinda a las personas tener mayor información para defender sus derechos, para ser autosuficientes y cuidar el medio ambiente y sus recursos naturales. Entonces, consideramos que este proceso es horizontal de enseñanza-aprendizaje y tiene raíces profundas en nuestra historia y en la cultura y en la vida cotidiana campesina, que ha logrado compartir sus conocimientos mediante una tradición oral de padres a hijos, es decir, de campesino a campesino, y pues sabemos que la educación rural alternativa es un cúmulo de saberes que hoy por hoy es apremiante considerar estos esfuerzos que han venido haciendo estas organizaciones. Uno de los foros que organizó un equipo promotor de varias organizaciones, principalmente pues fue la UNICAM Sur, la campaña Sin Maíz No Hay País, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Escuelas Campesinas de la Universidad Autónoma Chapingo, el INCA Rural y el CEDERSA de la Cámara de Diputados. Entonces, en estos eventos, pues participaron en este primer foro, participaron 38 organizaciones e instituciones públicas de diversos estados de la República, quienes pues aportaron diferentes experiencias y metodologías de aprendizaje. Hubo invitados en este foro, invitados internacionales, algunos pedagogos de Brasil, también de Estados Unidos y creo que fue de Nicaragua. Entonces, el objetivo de este foro fue iniciar un intercambio y un análisis de experiencias regionales, pues para conocer las experiencias metodológicas y acciones que desarrollan las organizaciones sustentables con fines con proyectos e investigaciones didácticas, pedagógicas, en educación de grupos campesinos y pues generar propuestas, acciones de coordinación que permitan fortalecer el proceso de educación alternativa. Entonces, se abordaron diferentes problemáticas, retos, perspectivas desde las organizaciones que están implementando estos proyectos educativos y profundizamos en sus propósitos y en sus metodologías participativas. Entonces, en un inicio se hicieron algunas preguntas que nos llevaran a la discusión, promotoras de la discusión. Por ejemplo, ¿qué se les puede ofrecer a los jóvenes que son rechazados por las universidades públicas? ¿Qué hacer para formar una ciudadanía? ¿Cómo contribuir en las diferentes identidades formativas? ¿Cómo fortalecer las iniciativas locales? ¿Cómo construir un modelo educativo desde abajo? Y pues ahorita también dice
el doctor Bernardino Mata hacia los lados también. Se requiere de nuevas formas de pensar, de actuar, de reflexionar, de autocrítica, de valores, de principios, de un sentido crítico, para apostarle a una pedagogía más desde la gente, ¿verdad? Bueno, entre las ponencias internacionales tuvimos el gusto de que estuviera Eric Holt Jiménez, que es un agroecólogo que representa el movimiento campesino a campesino en Mesoamérica, que él pues se formó en Guatemala con grupos campesinos y logró compartir esta experiencia con algunas organizaciones, por ejemplo, el Grupo Vicente Guerrero y algunas otras organizaciones del país. De Nicaragua estuvo una representante del MST. Ama, Y también, perdón. ¿podrías correr la presentación para que se amplíe y se vea mejor en Facebook, por favor? Perdón. Eso es. Ok. Ahí sí se ve mejor. Entonces, estuvieron presentes algunos invitados de Nicaragua, de Brasil. De Brasil estuvo Erivan Hilario, que nos habló de prácticas educativas, y Alex Castillo, que nos habló sobre la experiencia de educación alternativa del ATC, y también Mercedes Campos, que nos habló sobre la comunicación educativa para el desarrollo sostenible. Hubo una diversidad de ponencias, entre algunas más importantes, fue una de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, la ANEC, que estuvo ahí Luis Chaparro Arredondo, que habló sobre la necesidad de una educación realmente humana. Carlos García Jiménez de la UNICAM Sur, que habló sobre nuevas formas de pensar y actuar para construir un mundo posible. El doctor Bernardino Mata, que nos habló sobre toda la concepción y metodología de las escuelas campesinas, y el CESDES de la Sierra Norte de Puebla, que nos habló sobre el desarrollo regional y formación de recursos humanos. La TOSEPAN, que pues una organización que ha trabajado durante muchos años, con mucha experiencia, nos habló sobre su trabajo también metodológico en sus organizaciones. Y otra fue de algunos grupos de los pueblos indígenas, reconstruyendo el rostro y corazón de los pueblos indígenas. El grupo Vicente Guerrero, que nos habló sobre agricultura sostenible, cultivando nuestro futuro. Entonces, estas fueron las ponencias nacionales. ¿Cuáles fueron las acciones y propuestas? Bueno, que se considerara la educación rural alternativa dentro del presupuesto de egresos de la Federación, que contribuya al desarrollo de educación rural, pues no alternativa, ¿verdad? Y validar el sistema de educación pública en organismos e instituciones sociales. ¿Cuáles fueron los resolutivos de este segundo foro? Bueno, hubo 4 mesas de trabajo y plantearon entre sus problemas que el Estado pues no ha podido responder a esas necesidades de la educación
que la sociedad requiere. Entonces, pues se tiene que dar énfasis en las organizaciones, en las comunidades indígenas y en el desarrollo de las metodologías que emplean estas organizaciones. Entonces, pues hay toda una instancia burocrática que, pues que también hay un cuestionamiento a los sistemas de certificación de capacidades y competencias laborales, que no nos hace de espíritus libres, y algunos proyectos alternativos, en este caso, responden a las necesidades sentidas de la población, pero pues a veces hay rigidez a esquemas tradicionales. Hay dificultades en la formación tecnocrática y no humanista de muchos técnicos y de los extensionistas. Entonces se requiere repensar y replantear nuestra visión educativa, ¿verdad? Y las formas de cómo compartir el conocimiento y fomentar el intercambio de experiencias. Entonces, pues otro aspecto importante de las mesas fue generar espacios de reflexión para buscar caminos o soluciones a sus problemas comunes. Entonces, muchas de las organizaciones pues han logrado fortalecer sus estructuras educativas, han integrado nuevos grupos, formas de coordinación regional entre las organizaciones. Hay, digamos, estos son los principales retos, no alcanzó a ver el título. El desarrollo de los proyectos productivos, que pues ha sido muy vasto. Al ratito voy a hablarles un poco de el diagnóstico que se hizo y precisamente se tocan los retos, pero también ahorita la crisis que han vivido estas organizaciones, porque en términos de financiamientos, de reconocimientos. Entonces, muchas de estas organizaciones también han conquistado puestos de elección popular en sus regiones, han desarrollado capacidades en las comunidades, han fortalecido el potencial humano en iniciativas sociales, económicas y ambientales. Disculpen la música. Entonces, también, pues hace falta que las universidades públicas, pues, participen en este tipo de acciones, ¿verdad? Se buscan acciones eficaces para eliminar la desigualdad educativa en nuestro país, reconociendo las diversidades que tenemos y pues detener el desmantelamiento de las escuelas normales rurales y también en ese momento se hablaba de, había condiciones de negociar con algunos diputados federales y pues se pidió que se formara una comisión mixta para fin de fortalecer los proyectos de ERA. ¿Cuáles fueron los resolutivos de este primer congreso? Bueno, en primer lugar, los conceptos y los enfoques metodológicos que están desarrollando estas organizaciones y ese proceso de formación que está orientado en conformar a un ser humano de forma integral, con armonía, con su entorno social, con la naturaleza,
y pues que sea un ser humano reflexivo, crítico, que permita la transformación social en las condiciones en que vive. Entonces, el eje central que propusieron las organizaciones fue la concepción del ser humano, pues con una ética, con la práctica, conociendo su historia, su naturaleza, y de buscar de rescatar la filosofía, la ideología y la cosmovisión de las culturas ancestrales. Es decir, significa cultivar la tierra y también la espiritualidad en toda la práctica rural. Entonces, se concibe la educación integral, rural y comunitaria, que integra los saberes que tenemos y que pues también no solo son los saberes, sino también los temas que ignoramos, que están vinculados a cuestiones también técnicas, tecnológicas y a las experiencias que tienen los campesinos. Entonces, se habló básicamente pues del concepto que inicié al principio, pero pues se habla de que ese concepto también incluye muchas palabras que utilizan las organizaciones campesinas: revolución, emancipación, educación, acción, educación rural alternativa, y pues hay que respetar el modo de vida específico que tiene cada una de estas organizaciones, sus proyectos que han venido desarrollando, y la educación rural pues se aparta de la concepción individualista de la educación, y estamos hablando de entonces que esta educación tiene que emerger de lo que queremos y para qué lo queremos. Bueno, se hizo un plan de acción para impulsar este fortalecimiento en la educación rural y crear una red de información, de intercambio y colaboración, y promover espacios de intercambio de experiencias. Entonces, ese fue el plan de acción del primer foro. Se hizo una feria de intercambio de publicaciones, iba a poner fotos. En el trabajo que te envié, Vic, está el diagnóstico de experiencias educativas. Se aplicó un cuestionario a las organizaciones que participaron en el primer foro sobre sus experiencias metodológicas y sus problemáticas. Entonces, pues esta experiencia yo creo que puede ser para el siguiente evento, o si se organiza alguna otra actividad, para exponer todos los resultados que se sacaron de este foro. Y pues ahí están las gráficas de toda esta información que virtieron las organizaciones, que se logró sistematizar. Entramos al segundo foro nacional de educación rural alternativa, y pues ahí está lo que se retomó del primer foro: es formar un ser humano integral, en armonía con su entorno social, económico, tecnológico, ecológico y cultural, con un pensamiento reflexivo y crítico que permita la construcción de un mejor mundo. Entonces, este segundo foro se realizó el 5 y 6 de octubre del 2011 y participaron 269 asistentes, 57 organizaciones de 16 estados de la República. La sede se hizo en 2 lugares. El primer día se hizo en la Universidad Autónoma de Chapingo, y para cerrar el evento se hizo en el Palacio Legislativo. La recepción en Chapingo fue muy buena.
fue un breviario cultural, se inauguraba el Museo Nacional de Agricultura y el arquitecto Luis Moret invitó a todos los participantes a recorrer el museo. Esto se había reestructurado el museo y esto fue una buena experiencia para los participantes de este segundo foro. Se hizo una ofrenda ritual a la Madre Tierra. Pues ahí participó el profesor Cinesio principalmente y el director de la Escuela de Maní. El director del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Chapingo dio la bienvenida y también el director del CEDERSA. El evento fue inaugurado por el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo y por las organizaciones, por el profesor Plutarco García Jiménez. Entonces, pues aquí tenemos algunas fotos en la Cámara de Diputados. Aquí es en la Universidad Autónoma Chapingo, en donde está ahí el doctor Carlos Jiménez Solares y el profesor Plutarco García Jiménez, que habló por las organizaciones campesinas. Esta es la recepción del segundo foro. Estuvo muy concurrido. La verdad nos llevó pues casi un mes de preparación para las invitaciones. En la Cámara de Diputados nos dieron todas las facilidades para estar en contacto con las organizaciones que fueron invitadas. El objetivo de este segundo foro fue evocar los resolutivos del primer foro, de buscar mecanismos de coordinación y profundizar en el conocimiento de las metodologías participativas que han desarrollado las diversas organizaciones participantes y también se formularon propuestas de políticas públicas orientadas a fortalecer el proceso de educación rural alternativa y de interculturalidad. Entonces, hubo un panel de experiencias de metodologías. Aquí tuvimos la fortuna de tener a nuestro querido Eckhard Boge, que él trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pues nos habló del movimiento campesino a campesino y la agricultura sostenible en México. Pues él nos habló de la experiencia que él ha tenido en las metodologías, y él pues nos decía que antes era campesino a campesino y después de campesino a campesino, ahora de indígena a indígena, de mujer a mujer, y que no se tiene que excluir a nadie. Y por supuesto estuvo presente nuestro querido doctor Bernardino Mata, de Escuelas Campesinas e Intercambio de Saberes. Estuvo Atilano Alberto Ceballos, de la Escuela de Maní, que nos habló sobre la memoria histórica y cómo hay que cultivarla, ¿verdad? Por el MST de Brasil estuvo Dacira María de Oliveira Araujo, que es de la Universidad Federal de Bahía, y nos habló sobre las metodologías participativas en educación rural por el MST. Bueno, ahí está una foto de nuestro querido doctor Bernardino Mata.
y algunas fotos de la mesa de los invitados que estuvieron en este evento. Estuvimos en el auditorio Emiliano Zapata. Se hicieron algunas mesas de trabajo donde se abordaron con mayor profundidad sus experiencias educativas, sus metodologías, la interculturalidad, las políticas de Estado hacia la educación rural alternativa, y se habló de los espacios para la construcción de vínculos entre, no solo entre las organizaciones, sino también con los especialistas en educación rural alternativa. Y las mesas de trabajo también fueron enfocadas fueron varias mesas. Una fue la de estrategias para fortalecer metodologías participativas. Aquí participaron los de escuelas campesinas de Revolución del Sur, participaron del Centro de Desarrollo Rural Sustentable, de la Sierra Nevada del Estado de México y de la CONOC, del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas. En la era en educación rural alternativa e intercultural, también hubo una participación de una escuela de Xochitlahuaca, Guerrero, que trabaja un proyecto intercultural, una escuela para la vida, en donde pues participan los niños, no solo se les enseña su dialecto, pero también participan las madres y la comunidad en este proyecto, un proyecto muy interesante de Xochitl. Otro tema fue el diseño y aplicación de políticas de Estado, y pues aquí hubo propuestas en torno a las políticas de Estado, sobre todo que se incluyera pues en el presupuesto los proyectos de educación rural alternativa. En ese momento, pues, había una disposición de estos funcionarios y diputados que estaban presentes, del CEDERSA, del SECADESU, de la Comisión de Agricultura, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hubo algunos compromisos, algunos sí se cumplieron, algunos no, en su seguimiento. ¿Cuáles fueron los resolutivos generales de este segundo foro? En primer lugar, se buscaba fortalecer las metodologías participativas. Se señalaba que no existe una metodología única, ni se puede aspirar a tener formas de trabajo acabadas, que pues están en proceso de construcción, y que las metodologías participativas pues deben de adaptarse a la realidad, considerando la heterogeneidad y la diversidad cultural. Existen formas diversas de acercamiento formativo con la gente, está en función de sus sistemas productivos, de su profesión, de los oficios, de su región, de su lengua, y considerar también visiones, planes, acciones formativas, sobre todo que tengan impacto a corto, a mediano y a largo plazo. Hubo algunos acuerdos también de intercambio, de darle continuidad a la red, de generar memorias, de tener mecanismos o instrumentos de evaluación y de recopilar materiales de estos eventos, ¿verdad? Y también de las organizaciones de sus proyectos que están trabajando. Entonces,
Pues se reflexionó también sobre la política de Estado. Entonces, pues se habla de ese reconocimiento de la educación rural alternativa como una propuesta educativa formal e informal. Y bueno, aquí se trabajó sobre la construcción de una instancia de intercambio para fortalecerla, y era interculturalidad. Sobre todo aquí se habla de que el concepto de interculturalidad está en construcción, que hay que considerar y analizar la historia, la realidad actual, las perspectivas de futuro de los pueblos, reconocer la importancia, el valor y la igualdad de todas las lenguas originarias, considerar la educación bilingüe y la interculturalidad, y evaluar los procesos evaluativos. Y se hizo una feria de intercambios de materiales que cada una de las organizaciones ha desarrollado. Fue muy vasta en cantidad de materiales que se tuvieron en esta feria, al igual que en el primer foro. En las publicaciones que se tienen como resultado de estos foros, pues se sacaron estos dos libritos, que el primero es la memoria del primer foro, y este segundo foro de educación rural alternativa, y también la investigación que les comenté del diagnóstico de las metodologías y problemáticas que desarrollan las organizaciones campesinas. Entonces, estos materiales están en el internet, se pueden descargar, y también se pueden conseguir con la UNICAM Sur. Entonces, el tercer foro fue un foro no tan amplio, más bien se quiso pues reorganizar nuevamente, pero no hicimos mucha promoción de este foro, pero aún así pues llegaron diversas organizaciones, y sobre todo aquí se fortalece la relación con la RUA. Y este foro se llevó a cabo el 20 y 21 de septiembre de 2019 en Atlacholoaya, Morelos. Entonces, pues se partió del principio fundamental del pedagogo brasileño, Paulo Freire, que todos aprendemos de todos, y pues que debemos ir más allá de los espacios de intercambio, de buscar esa transformación y una construcción de un mundo mejor. Y los objetivos de este tercer foro fue compartir experiencias de procesos de educación rural alternativa desde los espacios locales, regionales y nacionales, con el movimiento campesino a campesino CAC, de escuelas campesinas, con la Universidad Campesina, con la UNICAM, con la RUA, entre otras, ¿verdad? Escuelas campesinas, me faltó. Evaluar y sistematizar la evaluación y avances de la educación rural alternativa, y fortalecer los procesos de educación rural alternativa comprometidos con la transformación social en base a principios de autonomía, solidaridad e interculturalidad. Entonces, este fue el tercer foro en las instalaciones de la UNICAM Sur y en Atlacholoaya, Morelos. La agenda pues fue en principio una mística que prepararon los campesinos en relación al modelo educativo. Hubo un expo tianguis que organizó la Unión de Pueblos de Morelos
y la UNICAM Sur. Y el acto, pues llegaron personalidades de la Secretaría de Educación Pública. Hubo un panel, Caminando Andamos, presentación de experiencias y aprendizajes de la educación rural alternativas, metodologías educativas, enfoques filosóficos y pedagógicos. Y el panel 2 fue de educación rural alternativa para la organización y transformación social, ponencias reflexivas, informativas, vinculadas a la sustentabilidad de proyectos educativos. Y se hizo una mesa de trabajo, hubo una noche cultural, conversatorios, hubo una conferencia magistral también, plenarias, la plenaria y las conclusiones. Hubo algunos resolutivos, sobre todo ahí fue muy destacada la participación del doctor Bernardino Mata y de Plutarco García Jiménez, relacionados con la participación, con el aprendizaje, con los proyectos, con el reconocimiento de los adultos, con las comunidades que hacen agricultura y participaron una organización de Durango que pues tienen más de 5,800 escuelas que tienen un proyecto ahí muy bueno. Se habló de que educación rural alternativa pues tiene que estar considerada en la 4T y pues revisar de fondo los contenidos de educación que se tienen, ¿verdad? Bueno, pues hubo varios temas en cuestión de sustentabilidad financiera, cuáles son las experiencias para lograr la sustentabilidad financiera, del reconocimiento de validez de estudios de ERA, que ahí fue muy fuerte la participación de la RUA, de la articulación y coordinación para la incidencia en políticas públicas y de qué propuestas impulsar en este movimiento que sean inclusivas. Entonces, bueno, ya les hablé de los 3 foros y pues vamos a hablar de la UNICAM, que ha sido, digamos, promotor de estos 3 eventos y en compañía de varias organizaciones que están presentes como escuelas campesinas. Entonces, pues la unión de la UNICAM Sur, su lema es compartir el conocimiento para construir un mundo mejor. Entonces, pues retoma esta iniciativa de educación rural alternativa desde el 2004 con organizaciones del estado de Guerrero y Morelos. Y pues ha venido trabajando, sistematizando diferentes enfoques alternativos. Ha generado muchas acciones, foros, diplomados en agricultura ecológica, en medicina tradicional, en organización comunitaria, en la recuperación de la historia y la cultura. Tienen ahí varias publicaciones, ahorita lo van a ver en el video. Realizan investigación participativa e incidencia en políticas públicas y se fomenta la formación y organización ciudadana en el ámbito local. La UNICAM también trabaja estrechamente con la Unión de Pueblos de Morelos y con
Bueno, es una consultoría, promotores para la autogestión, para el desarrollo sustentable. Entonces, trabajan ellos de forma articulada. Aquí pueden ver ustedes las instalaciones de la Unicam Sur en el estado de Morelos. La Unicam Sur tiene dos instalaciones, una que está aquí en Atlacholoaya, la que están viendo, y otra en el estado de Guerrero, en el municipio de Coyuca de Benítez. Entonces, que se trabajan vinculadamente. Bueno, aquí está nuestro exdirector de la Unicam Sur, que ahorita se encuentra él en el RAM. Son parte de los proyectos para reforestación. Me gustaría, si aún hay tiempo, si se pueden ver un par de videos pequeños. Sí, claro que sí, adelante. ¿Sí? Campesina, ¿en verdad? ¿Sí se escucha bien? A buena escuela. Universidad Campesina. Amigos de Buena Escuela, el día de hoy nos encontramos en la Universidad Campesina del Sur, aquí en Atlacholoaya, Morelos. Y él es el licenciado... No estamos viendo el video. Es el director ¿No se ve? Que maneja No estamos viendo la presentación. ¿Cómo surge esta universidad? Al compartir tienes que elegir las ventanas donde está el video. La Universidad Campesina del Sur, Perdón. Ponle otra vez compartir y ahí te ponen las diferentes ventanas y tienes que elegir la de constar video. Okay. Ahora sí. a fines de 2004, Exacto. como resultado. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Buena Escuela, el programa de televisión que impulsa los valores de la educación. Yo soy Sandra Solís y me da mucho gusto que el día de hoy esté con nosotros porque le voy a presentar una universidad diferente. Vayamos a la Universidad Campesina. Amigos de Buena Escuela, el día de hoy nos encontramos en la Universidad Campesina del Sur, aquí en Atlacholoaya, Morelos. Y él es el licenciado Emilio García, quien es el director y es el que maneja esta universidad. ¿Cómo surge esta universidad? Sí, muchas gracias. Bueno, la Universidad Campesina del Sur surge a fines de 2004 como resultado de una investigación promovida por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, una organización campesina nacional. Llegamos a la conclusión de la conveniencia de iniciar un proyecto de los campesinos y para los campesinos. ¿Quiénes son los alumnos? Los alumnos son campesinos y campesinas indígenas, jóvenes del campo, y esta universidad está abierta para todas las personas interesadas en adquirir conocimientos en áreas como agroecología, como historia, participación social en instancias de gobierno, en temas de medicina. Es decir, tenemos 5 ejes temáticos centrales
Las metodologías que aplicamos son participativas, como es la investigación, acción participativa, como es la metodología de campesino a campesino. Y la idea es que esta universidad sea manejada, sea conducida, sea inspirada, sea impulsada por los campesinos. Nosotros planteamos, como dice nuestro lema de la universidad, compartir el conocimiento para construir un mundo mejor. Tratamos de que sea una relación de igualdad. Aquí es el vivero. Aquí no usamos ningún agroquímico. Todo se va a abonar o todo se está abonando con abono natural. También vamos a tener algunos animales, algunos borregos, aves. Ya cuando tenga todo esto lleno de plantas y los animales y los peces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tienen todo eso, ¿qué se pretende hacer con eso? Bueno, desde lo académico, desde luego vamos a iniciar ya más formalmente, digamos, aunque todavía no tengamos reconocimiento de la Secretaría de Educación, algunas carreras, sobre todo carreras técnicas. Técnico en agricultura orgánica, por ejemplo, técnico en fertilizantes orgánicos, técnicos en elaboración de proyectos sustentables, y más adelante licenciaturas. Pensamos que más adelante vengan niños a hacer recorridos, a practicar agricultura orgánica. Y eso que me estaba mencionando ahorita, ¿cómo cree que le fomente los valores pues a los niños y a la gente que venga a visitar la universidad? En ese momento, las faenas que viene a hacer la gente de manera colectiva es un valor muy importante que queremos que la Universidad Campesina cultive, que se ha ido perdiendo, que es el valor de la cooperación, del trabajo solidario. A nosotros nos anima mucho el hecho de que más de 30 comunidades de la Unión de Pueblos de Morelos vienen aquí solidariamente a trabajar. Hay otros valores, digamos, la convivencia, que aquí sea un lugar de convivencia, de aprendizaje mutuo, de producción de conocimiento. Bueno, de este lado lo que estamos produciendo es planta que nosotros le llamamos a este vivero planta útil, algunas plantas ornamentales. Y de aquel lado tenemos jitomate, tomate, más chile. Y pues ahorita estamos escogiendo algunas para llevarlas a lo que nosotros le llamamos el tianguis campesino, con los compañeros que llegan ahí a las reuniones, y pues ahí se aprovecha de que también todo lo que ellos producen o hacen vayan y lo vendan, o que se haga lo que nosotros le llamamos el intercambio, que todos lo conocen como el trueque. Vamos a dedicar una parte a producción de plantas medicinales. Bueno, este es un módulo de lombrices para producir abono y fertilizante orgánico. Entonces esto va a ser parte del sendero que va a continuar hacia el fondo, donde van a estar los animales, las aves. Se va a recorrer. Entonces la gente va a poder observar todos los cultivos que vamos a tener aquí. Aquí en esta parte se va a hacer un estanque para criar peces. A mí cuando me dijeron Universidad Campesina, en verdad, que lo único que me vino a la mente era como salones, muchos salones y algún lugar de práctica. Pero pues igual la gente, en el momento que le digamos la Universidad Campesina, podría pensar igual que yo, pero sí quiero que ellos vean que la Universidad Campesina es completamente práctica. Entre las publicaciones que ha hecho la Universidad Campesina figura este diccionario que se llama Jerga y Modismos de Guerrero. Y es un diccionario que recoge el conocimiento popular de la utilidad de los animales y las plantas
de la cultura alimentaria, de la producción agrícola, de la producción pecuaria, de la flora y fauna silvestre, inclusive los corridos, tierra arrasada, la memoria negada de los compañeros de Zapata, hecho por un servidor. Y bueno, está hecho a base de testimonios de veteranos, de hombres y mujeres que participaron al lado del general Zapata. Este es nuestro salón de usos múltiples. Aquí hacemos algunos eventos, inauguración y clausura de diplomados, algunos talleres donde hay una participación de más de 50 personas. Pues amigos de Buena Escuela, es así como hemos conocido la Universidad Campesina aquí en Atlacholoaya. Y bueno, nosotros nos comprometemos a venir a fines de año para ver el avance que ha tenido la universidad, pero a ustedes invitarlos a que se den una vuelta y la conozcan. Y además recordarles que esto también es una forma de buena escuela. Perdón. Pues este es un video, hay otro video, pero que quería que vieran cuando se da el vínculo con la RUA. Y pues falta, yo creo que en otro evento podemos pasarlo para no agobiarlos con tanta información. ¿Cuánto dura? Pues, es mucho el bagaje de información de los foros, y yo creo que si hay interés en revisar estas memorias, están por vía electrónica. Pueden entrar también a la página electrónica de la Unicamp Sur, y pues estoy atenta a sus preguntas y comentarios. Y le pediría también al doctor Bernardino que pues él, que ha estado muy cercano a este proyecto y que hemos trabajado en algunas acciones conjuntamente, pues también nos echará la mano en dar respuesta a algunas de las preguntas que él pues lleva más años trabajando en este vínculo. Gracias. Pues muchas gracias, Alma. Yo creo que hay muchísima información bien interesante que nos puede pues ayudar a sistematizar las experiencias, ¿no? Creo que es bien interesante este recorrido que nos has hecho durante este corto tiempo sobre los 3 foros que se han realizado. Sí, nosotros estuvimos en el último, recuerdo hace algunos años antes de la pandemia, y ha sido pues bien interesante participar, ¿no? Porque principalmente la RUA está muy metida en universidades un tanto urbanas, pero lo que nos interesa mucho es que nuestros estudiantes puedan tener esas experiencias en otros espacios que no son tan urbanos, que son más rurales, que nuestros estudiantes vean las distintas realidades que hay en el país y que no piensen que todo es esta idea de las calles, de todo urbanizado, y en fin, bueno, a nosotros nos resultó muy grato aquella vez. Tuvimos además una reunión y bueno, pues qué importante es ir tejiendo distintos espacios entre compañeros distintos también, distintas redes. Y bueno, si tienen alguna pregunta, si no, a mí también me gustaría que participara el doctor Bernardino, a lo mejor un poquito para ampliar. O si hay alguna pregunta, el compañero Moisés tiene una pregunta.
No sé si alguien más. Compañera, Moisés. no, mi pregunta va más encaminada, me interesaría adquirir el material que presentó ahí el profesor. No sé, me tendría que ir hasta Morelos o cómo podría conseguir. Voy a pasar ahorita el link por los links de estas dos memorias para que las tengan. Eso no es ningún problema. Permíteme. Y el del diccionario del lenguaje campesino que mostraron en el video. Ah, ese También. También, y no, ese no está electrónicamente. Ajá. Y para pero, conseguirlo, Tlacholaya. No, yo lo tengo acá, si quieres, a través del doctor Berna, te lo puedo hacer, podemos hacerlo llegar. Ok, excelente. Gracias. Bueno, ahí está en PDF 1. Y estoy buscando el otro. El doctor nos está mostrando uno de ellos. Yo lo tengo, Moisés, ahí cuando intercambiemos te lo puedo prestar. Ah, bueno, pues ya lo tiene ahí, el de jergas y modismos. Hay varios materiales que ha hecho la Unicam Sur vinculadas a la agricultura, a la medicina tradicional, a la medicina oriental, a la agroecología, a la labranza de conservación, a la cuestión municipal. Entonces ya tienen ahí todo un material bueno que pues se puede intercambiar. Se está pensando, de hecho, este último foro que se tuvo a nivel local, que pues bueno, estábamos un poco, no había todavía suficiente energía de parte de las organizaciones para una convocatoria nacional que implica mucho esfuerzo, pero que nosotros contamos con el directorio de todas las organizaciones que participaron pero además la investigación que se hizo, pues sí es bueno dar los resultados, que fue uno de los compromisos que se quedaron en el segundo foro del grupo promotor de difundir el foro. Yo creo que cumplimos con uno de esos objetivos. Quizá en la gestión, en política pública, todavía ahí nos falta caminar. Sí se está pensando ya en un cuarto foro a nivel nacional, lo hemos comentado incluso con el profe Berna, y presentar también los resultados de esa investigación que se hizo sobre las metodologías participativas y las problemáticas. Se lo envié a Víctor esa presentación que se puede exponer en el siguiente evento que vamos a tener en noviembre. Entonces, ¿qué son los resultados de esa investigación? No sé si haya alguna otra pregunta. O si el doctor Berna quiera complementar algo de estos foros. En ese link que nos envía, ¿están los dos documentos? Está uno. Está uno. Estoy buscando el otro. A ver si nos hace el favor. Pero lo puedes buscar. Se llama, está fácil. Nada más ponle Educación Rural Alternativa, memoria del primer foro nacional, y te lo despliega. Ok, lo busco entonces.
Ajá, sí, ponle CEDERSA y Unicam Sur y te lo despliega rápidamente. Es que no bajé el link. Ajá. No hay problema, yo lo busco. Y como tengo un montón de ventanas aquí abiertas, me pierdo luego. Bien, adelante. Muchas gracias. Adelante, doctor Bernardino. Bueno, yo agradezco que me inviten a que comente un poco, pero no lo quisiera hacer en mucho tiempo. Simplemente de todo lo que se ha dicho, deducir un poco y ligarlo con el trabajo que se está haciendo ahora con el Consejo de Trabajadores Educativa, la RUA y el CECRAVE. Yo creo que igual que nosotros, ahí lo presentaron los compañeros de la ERA, que se ha intentado buscar el reconocimiento, la acreditación. Se ha estado trabajando con cierto tipo de personalidades de los diputados, senadores, ciertos grupos que implican esto. Pero siempre creo que son momentos en que son de coyuntura. Nosotros ya no debemos pensar en cuestiones de coyuntura. Debemos pensar en nuestro propio proyecto y yo creo que en ese sentido le estamos dando mucha perspectiva a lo que se está haciendo ahora con el trabajo en el CECRAVE, el reconocimiento, porque es una alternativa real. O sea, hay mucho trabajo realizado por organizaciones campesinas, organizaciones periurbanas, incluso organizaciones urbanas como lo de la RUA, y seguimos esperando, pues, y yo creo que el gobierno no tiene mucho interés en el pueblo. Yo entiendo esto. Hablan del pueblo, se apoyan en el pueblo, pero en la realidad, pues es más la orientación hacia los otros sectores, por más que se lo está criticando. Entonces yo creo que nosotros debemos ya avanzar con lo que se ha realizado, con las experiencias que hay, con los resultados, y también a ver hasta dónde avanzamos, porque yo creo que por ahí tendría que ir. Seguir, podríamos hacer más foros, más cursos, más seminarios, pero ya tenemos que ir concretando cosas fundamentales, ¿no? Estos espacios de la UNICAM, pues son realmente, no es tanto, como decía la conductora, yo esperaba ver edificios, esperaba ver salones. No se trata de ese tipo de educación. Se trata de una educación del pueblo con lo que tiene el pueblo. Y a veces no hay las instalaciones, no hay los recursos, pero sí hay necesidad de educarse y organizarse para resolver problemas que están ingentes, que están operando luego, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que avanzar. Incluso ese congreso que se habla de noviembre, ya debíamos estar teniendo el cartel o la idea del programa, porque pues hay que avanzar. Gracias. Hay una pregunta ahí de Maribel. No sé si se quitó la pantalla. Bueno, pregunta ella que que su pregunta es cómo se reorganizaron las actividades de la universidad a partir de la pandemia. Pues las organizaciones siguen trabajando. Quizá ahorita no hemos trabajado en función del siguiente foro. También pues hay que considerar el sentir de muchas organizaciones en estos momentos, ¿verdad? Pues es complejo. Sin embargo, los proyectos organizacionales, productivos, agroecológicos, interculturales, pues siguen en cada una de estas organizaciones que participaron en los foros. Y pues lo que interesa es nuevamente reactivar un vínculo, quizá, como dice el profe Berna, con otra orientación, ¿verdad? Bueno, ya ahorita nunca terminamos de aprender las experiencias organizativas de las organizaciones, porque siempre están con la realidad y están con el tiempo y están creando nuevos proyectos, nuevas metodologías. Entonces, pues siempre es interesante estudiarlas, entenderlas, intercambiarlas, y es lo que ha hecho la RUA, es caminar bajo esa lógica de que pues es una actividad permanente que
los que somos promotores de estos proyectos, pues tenemos que estar trabajando sobre ello. Esa sería mi respuesta, Maribel. En Facebook tenemos este comentario de, aquí estamos nosotros, Ildefonso Palemón Hernández Silva, una gran experiencia educativa porque hay conocimiento significativo, sin práctica, sin campo, sin la vida diaria. Dice Ale Espinal, un saludo. Gracias. Pues bien, qué interesante que nos hemos estado encontrando y vamos a estar en este congreso del 12 y el 13 de noviembre del mes que viene. Ya tenemos escasas 3 semanas para llevar a cabo este multicongreso. Seguramente el día lunes que tenemos reunión se van a ya definir todas las cosas que nos hacen falta para estarlo promoviendo. De alguna manera va a ser como muy, no me refiero a que sería como muy cerrado, ¿no? Pero sí sería un tanto localizado porque hemos decidido hacerlo en corto tiempo a partir de la situación de la pandemia. Pero es bien interesante porque pues tendríamos dentro de este multicongreso la posibilidad ya de estar trabajando un reconocimiento hacia todos los saberes y los conocimientos de los campesinos, la formación de este colegio dentro del Consejo de Transformación Educativa nos posibilita un tanto para reconocer y certificar estudios, saberes y toda la experiencia que se está dando desde las comunidades. Y yo creo que eso es muy valioso porque la sociedad civil está en la idea de comenzar a discutir fuertemente estos reconocimientos y que era algo que, como menciona el doctor Bernardino, no había como posibilidad y ahora se posibilita y creo que pues debemos de verlo para mí es muy significativo, ¿no? Creo que esta idea de que si el Estado no nos reconoce, ¿por qué no nos reconocemos nosotros? Y esto está llegando, al fin está madurando y eso es pues una cosa bien importante. No sé si alguien más tuviera algún otro comentario, no sé, Marco, si quisieras comentar u Oscar. Sí, yo quisiera comentar, expresar reconocimiento a nuestros compañeros de la ERA, de la Educación Rural Alternativa. Es toda una trayectoria que tienen ahí y la UNICAM pues se sorprende. Yo me pregunto cómo lo hicieron, ¿no? Para generar este proyecto y mantenerlo. Me imagino yo que mucho de lo que producen genera ingresos y eso también apoya para los salarios de los docentes. ¿Hay docentes o es solamente un campesino con otro compartiendo? ¿Cómo es la parte de mantenimiento, digamos, de este proyecto? Además, las instalaciones se ven impresionantes, el invernadero, todo eso. Entonces, pareciera que hasta hubieran tenido algún apoyo gubernamental, ¿no? O cómo se han sostenido, qué le podrían decir a compañeros que quisieran hacer algo así, empezar con algo así, aparte de apoyarse en todo esto que estamos haciendo y la solidaridad, pero cuáles son los tips para poder generar un proyecto de esta magnitud como el que es la UNICAM y pues que con esta vocación de educación rural alternativa. Esa es una inquietud que me surge a partir de la exposición. Y la otra que le decía yo al doctor Bernardino Mata la semana pasada, y me gustaría escuchar la opinión de Alma, es bueno, el campo es un problema estratégico, fundamental en México. Este abandono del campo por las políticas públicas y el abandono por las personas que se van como emigrantes a otros países para conseguir trabajo, los que no cultivan ya maíz y frijol o calabaza, sino que han cultivado amapola o marihuana. Entonces, cómo las escuelas, la ERA, la Escuela Rural, la Educación Rural Alternativa y en particular la UNICAM,
tiene previsto o cómo ve esta cuestión estratégica y si tiene alguna orientación. En algunos momentos de la exposición sí me gusta mucho lo de los huertos, ¿no? Como se piensa en la ciudad, poner huertos familiares y intercambiar y hacer trueque, pero mi inquietud es como algo de mayor magnitud, que obviamente sin el apoyo quizá del gobierno, sino algo autogestivo. ¿Cómo lo están perfilando esta problemática estratégica del campo en México y en todo el mundo, ¿no? Bueno, particularmente en México, porque en Estados Unidos el campo tiene subsidio y tiene tecnologías, y a través de eso su producción es quizá contaminada o transgénica, pero, pero compite quizá deslealmente con lo que se hace acá en México, cómo hacer productos orgánicos que pudieran cubrir a gran escala y rebasar. Bueno, eso sería mi idea, sé que no es fácil, pero rebasar la calidad y la capacidad de distribución de los productos agrícolas, pues sobre todo de las empresas que hoy nos están vendiendo maíz, frijol, azúcar, y que quisiéramos café, y que quisiéramos que fuera desde México, esto que se haya hablado de la soberanía alimentaria, si eso tiene algún papel, alguna vinculación, alguna perspectiva dentro de lo que ha sido la ERA y la UNICAM. Muchas gracias y felicitaciones, eso. Admiración por todo lo que han estado haciendo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, en la infraestructura, inicialmente sí, para conseguir ese terreno, sí se consiguieron recursos estatales, ¿verdad? Que fue un logro grande de la UNICAM Sur, pero ya lo demás pues lo ha venido trabajando la organización con las propias organizaciones. La Unión de Pueblos de Morelos se ha caracterizado por un trabajo solidario con sus organizaciones afines. Por ejemplo, se han hecho proyectos, un ejemplo de esos, un ejemplo exitoso, es la cacahuatera Nahuimili, que está en Xochocotla. Entonces, hay intercambio, hay trueque en trabajo cuando se construye, y en el trabajo comunitario también, los que trabajan o sea, la gente que trabaja para el mercado, que es el mercado agroecológico, pues trabaja dentro de del proyecto y son fondos para ellos. Hay muchas limitaciones en estos momentos, ¿verdad? Y si bien el director pues habla de licenciaturas, el problema es el reconocimiento, la falta de recursos. Hay un consejo académico porque también la UNICAM está ligada a investigadores. Por ejemplo, está ahí la doctora Úrsula ¿qué es? Oswald. Están investigadores de la Universidad del Estado de México, de Morelos, perdón, y algunos otros investigadores de gran reconocimiento que han participado también en el proyecto y que participan como docentes. Por ejemplo, nosotros, o en mi caso, me ha tocado dar el diplomado de medicina tradicional y oriental con otro equipo de trabajo. Es una aportación que hacemos a la educación de cuadros promotores campesinos sin un pago. Nos dicen que hagamos una aportación a la UNICAM y lo hacemos sin problema, y muchos de los investigadores lo hacen, ¿no? Y así diversos diplomados, diversas actividades se han hecho con lo que se tiene, con los recursos propios, con aportaciones solidarias, y esa es la forma en que la UNICAM se ha desarrollado. Ahorita, pues como todas las organizaciones, pues plantean nuevos retos en torno a los recursos, pero al igual que escuelas campesinas,
pues también ellos han generado sus propias maneras sus estrategias de sobrevivencia, diría yo, para mantenerse económicamente. También hay aportaciones solidarias de gente que se solidariza con el movimiento, eso sí se ha recibido, o lo hemos hecho también. Entonces, pues eso es. Y en la cuestión del abandono al campo, pues la UNICAM considera que la educación rural alternativa, pues es una estrategia precisamente para enfrentar esa emigración, y los proyectos que se impulsan son agroecológicos. De hecho, llevamos alguna vez un grupo a Guerrero con Víctor a las instalaciones del CEPRODITE, se llama, en Coyuca de Benítez, y entonces que también pertenece a la UNICAM Sur, y pues no se tiene una infraestructura como se quisiera, sino todo lo que se hace, lo hace la gente. Si hacen abonos orgánicos, si hacen compostas, lo hacen los propios campesinos como una manera de aprender, y en ese caso la infraestructura está en un convenio con la comunidad de Ocotillo, que es mi pueblo natal, y entonces ellos prestan las instalaciones, son alrededor de 15 hectáreas en las que se tiene todo el espacio para promover diferentes proyectos que se tienen ahí. Pero pues esta sería otra presentación del CEPRODITES para alguno de los congresos en torno a lo que se está haciendo localmente, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Lo que pasa es que siempre pensamos en infraestructura, en edificios grandes, salones, toda la infraestructura, y pues no es así, ¿verdad? Trabajamos con los medios locales. La UNICAM tiene en cada diplomado alrededor de 40 diplomantes, y todos son cuadros promotores campesinos. El reconocimiento de los diplomados lo ha hecho el INTA Rural, lo ha hecho el Colegio de Posgraduados, lo ha hecho Chapingo, la Universidad del Estado de Morelos. Entonces, de esa manera se acreditan los diplomados. La gente pues se va muy contenta con un diploma de esos, los tienen en sus cuadros, en sus casas. Les gusta mucho tener un diplomita, pero pues sí hay jóvenes que no tuvieron acceso a la educación y que se forman ahí, y por lo tal pues está la preocupación. Hay demanda en la zona en torno a licenciaturas, por eso se proponen. Y pues a mí me gustaría que el doctor Berna contestara la pregunta en relación al abandono al campo y esta cuestión estratégica, ¿verdad?, que proponen las organizaciones, que tiene que replantearse, ¿no?, nuevos modelos de trabajo, de ingresos también propios. Bueno, breve. Realmente el problema del abandono del campo no es nuevo. El abandono del campo está desde hace mucho tiempo, cuando se empieza a impulsar todo este sistema neoliberal, que viene el desmantelamiento de los apoyos gubernamentales hacia los campesinos y sobre todo hacia los pequeños campesinos, ejidatarios, y se seguía impulsando de todas maneras la agricultura comercial, la agricultura empresarial, y los campesinos, sobre todo en el sur, se dejaban a un lado. Aparentemente, a partir de este gobierno se empieza a apoyar más a los pequeños campesinos, a los ejidatarios, pero hay una cuestión que habría que ver. Se les da el recurso directamente a la gente. A una persona se le da su apoyo para Sembrando Vida o para Tandas del Bienestar, etcétera. Pero lo que hay que pensar es en qué van a invertir los compañeros del campo cuando les llega un recurso económico directamente.
y no invierten directamente en la agricultura, en insumos para la agricultura. Invierten precisamente por tantas necesidades que se tienen en el campo y entonces empiezan a utilizar el recurso para otras necesidades. Entonces, yo creo que es un proceso difícil para lograr convencer y organizar a la gente de que tienen que utilizar el recurso para la producción. En estas otras cuestiones de que se destina hacia la cuestión de otro tipo de cultivos, pues de alguna manera ahora que ya se está aprobando la cuestión de la cannabis y de ver si se puede utilizar en el rico, a la larga también se está buscando que esto quede como parte establecida como política y entonces ya posiblemente en algunos lugares de este país vamos a tener siembras de ese tipo. O sea, ya no es cuestión de pensar que se va a quitar, se va a erradicar, porque se está pensando en que mucho de este tipo de siembras, de cultivos, tienen un origen ancestral en la cuestión de la medicina. O sea, realmente también habría que pensar que como cuestiones medicinales se utilizaron mucho tiempo, se utiliza mucho tiempo en el campo. Y en ese sentido, pues se va a reducir la ganancia para los grandes grupos que los utilizaban para hacer negocios, pero posiblemente se encuentre otra alternativa para que los campesinos que lo sepan hacer, pues puedan trabajar alrededor de eso. Es más, necesitaríamos también dentro de la agricultura técnica, pues también agrónomos que empiecen a entrar en este tipo de formación, ¿no? Porque realmente no ha habido mucho. Entonces, exactamente que la gente quisiera dejar de cultivar el campo, no va a ocurrir tampoco. La gente, sobre todo en los pequeños campesinos, saben que de ahí derivan parte de su alimentación y una alimentación que es básicamente para la familia y para la comunidad. Y acostumbrados a la perspectiva del trueque y del intercambio, yo creo que en el medio rural hay ciertos mecanismos de subsistencia que pueden mantenerse. Yo creo que el mayor problema hay que pensarlo en las ciudades. Cuando ahí habría que pensar en impulsar la agricultura urbana necesariamente, porque de otra manera, ¿cómo van a producir alimentos ante los problemas que vienen de tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta vulnerabilidad? Y allí yo creo que con eso de las universidades de la Rúa, creo que habría una excelente oportunidad de intercambiar experiencias, conocimientos entre lo de la educación rural alternativa y la Rúa, y desde luego las escuelas campesinas. Yo creo que se nos presenta una oportunidad de trabajo, pues a ver cómo la podemos avanzar con todos estos limitantes de la pandemia, ¿no? El día de ayer en otro evento me enteraba que me sorprendió una información que se dio en 2020, que gran parte del medio rural, llámense campesinos o de pueblos originarios, tienen comunicación alta, más del 50%, a través de las cuestiones digitales. A mí me llamó mucho la atención. Ahí hay una oportunidad que tenemos que aprovechar. ¿Qué podríamos hacer para trabajar con estos sectores a través de las TICs? Yo no tengo respuestas, pero hay que buscar. Gracias. Bien, hay otro compañero Oscar, que está levantando la mano. Quisiera antes un poquito pedirle oportunidad para leer dos. Perdón. Algo se nos escapó. Para decirle, hablar sobre dos comentarios que hay en el chat. La compañera María Luisa menciona: buenas tardes, reflexión sobre un principio jurídico para la sociedad según nuestra legislación. Lo que no está prohibido está permitido, por lo que está justificado el reconocimiento que se está trabajando. Felicito la participación de las compañeras y los compañeros. Y el compañero Moisés Ezequiel menciona que Tetecala ya está trabajando la marihuana legal. Adelante, Oscar. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, escuchamos. Bueno, primero quiero saludar con mucho cariño a Alma y a todos los que estamos por acá. Yo fui estudiante en la Universidad Chapingo y me consta el trabajo de consolidación que ha tenido la ERA, la Escuela Rural Alternativa, porque yo comencé mi participación en el movimiento campesino
en las comunidades campesinas, en las comunidades rurales, con el Departamento de Trabajos de Campo Universitario. A lo mejor, ¿te acuerdas, Alma? ¿Se acuerda el doctor Bernardino, con Cinesio y con este grupo de académicos que en la universidad estaban muy comprometidos con las comunidades? Ellos son quienes inspiraron a un servidor y a muchos otros para salir al campo y salirnos de esta aula de cristal en la que se mira hacia alrededor, pero da miedo salir. Y si no te pones vivo, pues ahí te quedas en el molde, en el corral de la profesión. Solo aquellos que rompen la limitación de la profesión y de agrónomos se convierten en docentes, se convierten en gestores, se convierten en sociólogos, en servidores sociales, se convierten en activistas y en militantes del desarrollo regional, del desarrollo comunitario, del desarrollo rural, son los que pueden romper ese límite del profesor, del académico común y corriente, ¿no? Ojalá que no me lo tomen a mal. A mí me consta cómo la escuela rural alternativa viene consolidándose, viene creciendo, y a mí me parece que es necesario que reconozcamos una lógica que implica una forma de financiamiento de las universidades alternativas o de la educación rural. Esta forma de financiamiento es la inversión de esfuerzos y de talentos de personas comprometidas que están siendo subvencionadas, que están siendo pagadas, que están siendo asalariadas, que están siendo mantenidas económicamente, ellos y sus familias, en las universidades, en las instituciones. No me dejarás mentir, Alma, como en la UNICAM hay, entre tus hermanos y otros compañeros, hay personas que son funcionarios públicos de distintas instituciones, que son académicos. Hay académicos de la UAM, de la UAM, del Colegio de Posgraduados, etcétera, y es a través de sus emolumentos que está de una u otra manera aportándose trabajo. Luis Raceto diría el factor C de la economía, de una economía solidaria, de una economía social y solidaria. De ahí que esta es una cuestión que a mí me parece, habría que, si ustedes bien lo han tocado, a mí me parece que hay que tocarlo y reconocerlo en su justa dimensión. Es entonces el salario de los académicos comprometidos que se animan a salir de sus universidades, que está de manera directa financiando lo que la consolidación, el desarrollo de este tipo de proyectos, instituciones, digámoslo así, contornos sociales, como lo nombra Alicia de Alba. Este es un primer elemento que a mí me parece importante porque es una visión que tenemos ahora que ofrecer en la red de universidades alternativas para las universidades comunitarias. El financiamiento de las universidades comunitarias es una combinación de recursos, de talentos, de medios, de espacios disponibles en las comunidades. Implica entonces cambiar nuestra visión simplemente a esta lógica. Crear una universidad es crear un banco financiero para poder estar pagándole a los maestros, construir aulas y pagarle a los trabajadores que ahí laboran. Tiene que ser otra la lógica. Bueno, y a mí me ha llamado la atención dos fenómenos que están ocurriendo en el campo y que me parece que, agregado a esta oportunidad que marca Bernardino Mata cuando dice se está tecnologizando, se está utilizando la tecnología, está habiendo redes de comunicación vía redes sociales, etcétera, hay otro fenómeno, y es esto de la nueva ruralidad que varios autores han señalado y han estudiado con profundidad. Uno de esos hechos de la nueva ruralidad que vale la pena reconocer
es que la propiedad rural se está atomizando, por un lado, en las familias, porque los abuelos heredan a los padres a los hijos a los hijos, a los nietos, etcétera. Entonces, se atomiza la propiedad en algún sentido, pero se concentra en otros. Esto está dando como resultado movimientos diferentes en la producción, diferentes en la densificación de trabajadores que se dedican al campo, y obviamente lo rural pues está perdiendo espacio respecto a lo urbano. Este es un fenómeno que creo marca una tendencia y que habría que advertirla tanto para la Escuela Rural Alternativa como para las universidades comunitarias y la red de universidades alternativas, porque va a tener sin duda efectos en cómo se comportan las personas, los jóvenes, cómo se comportan las familias en el territorio. Y otra condición que ocurre particularmente en el sector de las jóvenes. Nosotros lo hemos visto en Huehuetla, Puebla, en distintos lugares en donde hemos participado con escuelas. Las chicas, los chicos ya no quieren estar en el campo. No quieren. Hemos hecho un estudio serio, muy profundo, en la comunidad Tutunacú, Totonaca de Huehuetla, Puebla, y la mayoría de los chicos de entre 15 y 18 años quieren salirse de Huehuetla, irse a Estados Unidos, a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla, o cuando menos a Zacapuaxtla, pero no quedarse ahí. Es un fenómeno que vemos en Juan N. Méndez, es un fenómeno que vi en Michoacán, es un fenómeno que vi en Hidalgo, es un fenómeno. Seguramente hay sitios en donde podrá ser diferente, pero ese es un asunto que me parece digno de tomar en consideración también para tener una perspectiva tanto en la ERA como en las universidades comunitarias. Las chicas y los chicos desean salirse de su pueblo. Y no solo eso, apartarse y distanciarse lo más que sea posible de las labores del campo, de las labores de producción. ¿Qué les llama la atención? Más las computadoras, la tecnología, el comercio y otras cosas, ¿no? Algunos la química, en fin. Nosotros intentamos comenzar la universidad comunitaria en Donají. Donají, Oaxaca, es un lugar donde se produce muchísima fruta, hay muchísimo, es tropical, mucha lluvia, la fruta se desperdicia y lejos de que a los jóvenes les interesara una carrera relacionada con este ámbito, lo que más querían era alejarse de ahí y, por ejemplo, entrarle a los asuntos del petróleo, a la enfermería, cosas del comercio, y lo que atañe a las actividades productivas de la zona, se quieren alejar. ¿Qué fenómeno más doloroso para quienes pensamos que la educación superior debería estar acompañando a la actividad productiva regional? No es así para los intereses de las y los jóvenes. ¿Qué nos dirían al respecto? Y ya me tomé mucho tiempo, una disculpa. Es cierto, y gracias, Oscar. Es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Realmente sí se está perdiendo el espacio rural con lo urbano. Y pues hacen falta los proyectos, y ahorita con las organizaciones, con los que estaban acostumbradas a recibir recursos del Estado, pues se tienen que reorientar su actividad. Y también es necesario, bueno, sé que hay programas de extensionismo, pero también muchas de las organizaciones juegan un papel muy grande en la formación de los jóvenes. Por ejemplo, la TOSEPA
tiene un trabajo muy grande con gente joven y con niños. Tiene una escuela de niños también. Y eso pues hace afianzar un poco a sus jóvenes localmente. Pero va a ser difícil, es un reto grande y yo creo que es una de las estrategias que plantea la ERA, es a través de los proyectos, por ejemplo, agroecológicos, generar ingresos para que los jóvenes se queden ahí. No necesariamente proyectos agroecológicos, ¿verdad? De otra índole, pero pues se busca afianzarlos. Es difícil, desafortunadamente, las tecnologías y pues nos están ganando, ¿no? En todos los sentidos, hasta en la agricultura. Pero yo creo que debe ser parte del movimiento, parte de ERA, de decir, hey, quédate aquí, ¿no? Por estas razones, el amor a tu pueblo, el amor a tu tierra, el amor a tus viejos, y eso es lo que es el gran reto que nos queda, ¿no? Entonces, sobre todo aquí en la zona conurbada, platicaba yo con los de Atenco, con familias ahí de Cuautincán, y pues sí, lo que está muy pegado al urbano, pues es triste escuchar a los campesinos cuando nos dicen, ¿quién va a trabajar la tierra? Mis hijos ya se fueron, ¿verdad? Ya están en la ciudad y yo estoy solo. Entonces sí es una preocupación grande en esto, y pues el monstruo, desafortunadamente por el modelo económico neoliberal, pues va creciendo y va reduciendo el campo en todos los sentidos, en recursos, en tierra, en mano de obra. Entonces, pues tiene que ser una demanda propia de las organizaciones de ERA para que los jóvenes se queden, y también las organizaciones tienen que dar un giro a lo que hacían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no hay recursos para las organizaciones. Entonces, las organizaciones que estaban acostumbradas a los recursos se paralizaron, pero hay muchas organizaciones que generaban sus propios recursos con sus proyectos y pues siguen trabajando, siguen. En el caso de la UNICAM, pues principalmente los que llegan a los cursos son jóvenes. Y eso es donde yo creo que tenemos que considerar ese estrato, a dónde llegar, a qué población tenemos que llegar con los jóvenes. Debe ser parte de la encuesta que hay que ampliar, del documento que le envía a Vic, que me tocó trabajar, de hacer ese diagnóstico de las organizaciones y meter precisamente ese nivel de población que están atendiendo las organizaciones sociales de ERA. Entonces, pues es un proceso que debemos primero estudiarlo, si es generalizado, ¿verdad? O en qué lugares se está dando más. Y en base a eso, pues yo creo que tomar acciones, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bien, bien interesante la respuesta, porque creo que nos deja enganchados para el multicongreso que vamos a tener, porque la preocupación creo que sí la denota muy bien Oscar y esta respuesta que da la doctora Alma, pero esa preocupación la tenemos también nosotros en la RUA, ¿no? Sí hay una necesidad de los jóvenes de tener una alternativa, pero hay otras alternativas más fuertes dentro del sistema capitalista que los está llamando constantemente a que, minando la importancia de las universidades. O sea, ya fueron chicos marginados de la educación superior oficial, y hay pocas posibilidades y poca forma económicamente hablando de que los chicos puedan interesarse
en universidades alternativas, porque las universidades alternativas no ofrecen lo que el mercado de las universidades privadas y las universidades oficiales sí ofrecen, ¿no? Entonces hay solo un cierto rango de jóvenes, una cantidad de jóvenes. Prometen, no sí. ofrecen. Sí, perdón, prometen. Y entonces solamente una cantidad pequeña de jóvenes se interesan en verdad por seguir avanzando, por entrar a universidades comunitarias. Creo que son jóvenes muy necesitados, ¿no? Que siguen viendo en la escuela una esperanza, pero que además también ven la necesidad de brincar hacia otras formas de educación. Entonces, creo que ahí nos engancharía la pregunta para trabajarla en el multicongreso. Pero pues bien interesante, ¿no? Porque es una problemática que tenemos tanto en el lado rural como en las escuelas que estamos más en lo semiurbano o en lo urbano, ¿no? Compañeros que están en esa y en otros espacios que ya hay una gran cantidad de población. Entonces, pues, no sé si hay alguna otra opinión. Compañero Oscar. Sí, compañero adelante, Víctor, yo quiero participar. Muy bien. Delman Rafael. Adelante, Delman, sí, muy bien. Qué bueno, qué gusto tenerte con nosotros. Adelante. Pues un saludo desde el Istmo de Tehuantepec a todo el panel, al gran trabajo que hace el compañero Oscar, Víctor, su hermano y todo el equipo. No hemos podido estar en contacto con ustedes, por desgracia, en nuestra zona, pues hay muy poco internet, pero efectivamente lo que planteó Oscar es una verdad verdadera de la situación que se vive en la zona, que pues todos nuestros políticos como la Santanera lo saben, pero desgraciadamente no se hace nada. Hoy es un trabajo loable de aplaudirlo, sabiendo que hay gente que está buscando alternativas para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad o no tienen la oportunidad de ir a una universidad. En nuestra zona, por desgracia, tristemente se ve cómo los muchachos pues salen del Cobao, estudian en las escuelas aquí cercanas y regresan a agarrar el machete. Decía efectivamente el compañero Oscar, aquí gracias a Dios se dan todo el tipo de fruta de nuestra zona, hasta se echa a perder. Tenemos grandes cantidades de extensiones de terrenos que están tirados sin cultivarse. Hoy atraviesa el proyecto del tren interoceánico. Están rompiendo con la ecología. Tenemos un nuevo proyecto que viene con 3 ductos de Pemex que también va a atravesar nuestra zona y viene rompiendo con la ecología. A lo mejor todo esto pues es el desarrollo de nuestro país y tenemos que entenderlo, pero tenemos que entender que la base de una transformación en todo momento tiene que ser la educación. Se tienen que buscar alternativas, centros de estudios ocupacionales en los cuales el muchacho vea reflejado que en verdad puede generar economía desde aquí, desde los pueblos, porque desgraciadamente el campo, pues es mejor sembrar amapola y sembrar marihuana porque te genera más, pero hoy el campo desgraciadamente está tirado porque ya las tierras están erosionadas, no tenemos capacitaciones y en ese sentido, pues ojalá, Oscar, sabes que cuentas con nosotros, tu equipo de trabajo, y si podemos sumar, estamos del otro lado, hermano. Dios los bendiga y excelente trabajo. Qué gusto escucharte, Delman. Un abrazote para ti, para Ángel, para toda la banda. Gracias, hermano. Gracias. Aquí estamos pendientes. Gracias. Bien, pues si no hubiese algún otro comentario, qué bueno que nos saluda Delman. También se conectó desde el inicio de la conferencia y nos da mucho gusto escucharlo. Con él estamos avanzando en un proyecto allá en Donají, en Matías Romero, en Oaxaca. Y pues bueno, es un gran gusto escucharlo. Si no hubiese algún otro comentario, no sé si hay algún otro comentario, pediríamos a la doctora Alma Luz García Jiménez que nos dé unas palabras de
para terminar la conferencia y luego le damos un aplauso. A ver, adelante, adelante, Alma. No te escuchamos. No te escuchamos, Alma. Perdón. Muchas gracias por la invitación a seguir luchando por nuestras raíces, por nuestra historia, a seguir transitando por estos proyectos de educación rural y que integremos en esta red pues a más organizaciones que se sigan sumando y que pues esto no solo va a ser un aprendizaje para cada uno de nosotros, sino que va a fortalecer la vida de las organizaciones y posiblemente pues abramos puertas con el tiempo, ¿verdad? Y buscar el reconocimiento, el REBOE, buscar también, aunque trabajemos de manera autónoma con formas con proyectos, con formar gente, con planes de negocios para nuestros jóvenes o las organizaciones campesinas, pues también es importante que el Estado haga un reconocimiento a la labor de las organizaciones que trabajan en la gente, en el mayor porcentaje de la gente que no tiene acceso a la educación y que pues sí es necesario que se reconsidere que estemos en la iniciativa de ley de la educación como parte del financiamiento y que sea considerado un presupuesto para estos proyectos. Pues muchas gracias, bonita tarde, un abrazo cariñoso para todos. Gracias. Bien, muchas gracias. Los compañeros, los últimos comentarios. Gerardo Alcaraz menciona mi reconocimiento muy especial para el trabajo educativo que se está organizando y realizando. Gracias por la invitación. Nuestra compañera Patricia Hurtado también. Gracias, doctora, y gracias a todos. Un abrazo. La maestra Otilia también. Y sí, el compañero Moisés estuvo excelente. Yo quisiera tomarme muchas gracias, doctora Alma Luz García. Quisiera invitarlos a la siguiente, el siguiente viernes. Déjenme compartir aquí. El siguiente viernes vamos a tener pues un poquito de fiesta, porque el Consejo de Transformación Educativa cumple su 10º aniversario. Tiene 10 años que se fundó este Consejo de Transformación Educativa. Muchos compañeros que aún estamos desde esa fundación vamos a estar participando. Va a estar con nosotros el compañero Marco Eduardo Murueta, la compañera doctora Verónica Rosado Cantarell, el profesor compañero Óscar Hernández Neri y Olver Yamit Palomino. Vamos a estar participando también muchos otros. Y pues bueno, los esperamos. Sería el siguiente viernes 29 de octubre también de 1 a 3 p.m. en este mismo ID, el 45 17 80 39 44 de la plataforma Zoom. Y pues están todos invitados. Esperemos que puedan asistir. La verdad es que es muy significativo para nosotros celebrar estos 10 años del Consejo de Transformación Educativa. Y además, pues con todas estas propuestas que se han ido trabajando y ver cómo podemos tener más sinergias. Pues eso sería todo de nuestra parte. Perdón, Vic, si me permites sí, interrumpirte, pues invitarlos a que tengan copa en mano para que podamos hacer un brindis, porque 10 años habla de un trabajo arduo. Entonces los esperamos con su copa de vino a todos. Gracias, Vic. No se puede una caguama. Una caguama. Un aplauso para la doctora Alma. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias por tu participación. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y pues bueno, sí, los esperamos entonces el siguiente viernes. Estaríamos mandándoles la invitación también
al doctor Bernardino y a todos los que con quienes nos hemos estado coordinando últimamente. Buenas Muchas tardes gracias a todos y gusto en saludarlos.